para las preguntas que hoy tenemos. ¿Cómo una filosofía antigua puede darnos herramientas para solucionar nuestras dificultades hoy, y específicamente en la salud mental? Y la propuesta es la siguiente: partir desde la filosofía del estoicismo para poder comprender con una mecánica de la terapia cognitivo-conductual y poder responder a las inquietudes del hombre actual. Lipovetsky, este pensador francés, planteaba lo siguiente. Él decía: en la Edad Media el centro era Dios y la sociedad era teocéntrica. Luego vino la revolución industrial, el romanticismo, y la sociedad se convirtió en antropocéntrica, porque el hombre era el centro. Pero si analizamos con agudeza lo que hoy ocurre, nos damos cuenta que ya la sociedad no es ni teocéntrica ni antropocéntrica, sino que es egocéntrica. El yo es el centro del mundo. Y este otro autor, Bauman, cuando precisamente nos comenta las características de esta sociedad actual, la califica derechamente de una sociedad ilíquida, porque en sí no tiene consistencia. Si eso lo llevamos al plano personal, nos damos cuenta que en la actualidad muchas de nuestras patologías mentales, en el campo de mi especialidad, que es la depresión y la ansiedad y el estrés, nos damos cuenta que en el fondo, hay un sinsentido de la vida. No encontramos respuesta para qué estamos acá, ni el por qué estamos acá. Entonces la propuesta es la siguiente: poder encontrar a través del estoicismo algunas de estas claves. Vamos a recorrer rápidamente 4 autores, va a ser Epicteto, Marco Aurelio, Séneca y Cicerón, y terminaremos con 2 autores modernos, que es Beck y Ellis. En el caso de Epicteto, este esclavo del siglo I, es interesante un poco captar la historia de él. Él era un esclavo y en consecuencia su amo en algún momento lo maltrató y quedó rengo. Y Epicteto siempre decía lo siguiente: ustedes me dicen que yo soy discapacitado y no lo soy, es mi pierna la que está mal, pero yo soy un hombre íntegro. Y es interesante esta actitud. ¿Por qué? Porque él parte proponiéndonos lo que en terapia se llama la dicotomía del control, que es como lo que uno siempre le propone a un paciente cuando viene entrando a terapia. Y uno le dice: pregúntate lo siguiente, ¿qué es lo que está bajo tu control y qué es lo que no? Porque lo que está bajo tu control es lo que depende de ti, y en eso trabajaremos en la terapia. Porque aquello que está fuera de tu control tienes que aprender a soltarlo, porque claramente es una pérdida de tiempo el pretender solucionar algo que está fuera de tu alcance. Luego, Epicteto precisamente nos ayuda a entender estas creencias irracionales, es decir, cómo las cosas que nos distorsionan lo cognitivo, cómo nuestra percepción de los hechos les damos un significado distinto al que son, nos perjudica en nuestra salud. Recordemos un poco esta anécdota de su pie, Rengo. Es verdad, mi pie está mal, pero solo mi pie, no soy yo completo. Y muchas veces en el consultorio uno tiene que ayudar a los pacientes a hacerles ver que no todo está oscuro, que no todo está mal. Hay unas dificultades, sí, a las cuales se debe nombrar y se debe sanar, pero lo completo, la persona y su integridad, no lo está. Este concepto es muy interesante. ¿Por qué? El amor fati. Epicteto nos plantea de que el amor fati, que alguno podría traducir, pareciera ser amar de fatalidad, es una mala traducción, porque fati viene del latín factum, y factum significa hechos, realidad. La persona, para lograr una sanidad en su interior, tiene que aprender a amar su realidad. Nos enfermamos muchas veces de depresión o de ansiedad porque nos oponemos a aceptar lo que verdaderamente somos, lo que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos muchas veces dificultades en la familia porque no aceptamos que nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos sean como son. Tenemos dificultades en el trabajo porque muchas veces no aceptamos que nuestra realidad laboral es como yo quisiera. Pero si nos damos cuenta, en el fondo,
no todo es tan malo. Muchas veces una actitud de sabiduría es precisamente abrazar esta realidad tal cual es. Amor fati. ¿Y por qué? Porque precisamente este amor fati es el que nos va a ayudar a tener una actitud mucho más sana frente a la realidad. Debo reconocer que me voy a adelantar un poquitito más, ¿ya? Porque no quiero atrasarme, pero quiero compartir lo que planteaba Séneca. Séneca, hay una historia muy interesante de él, que cuando ya estaba ya anciano y el emperador le manda a decir, tienes que morir, cuenta la historia que dice que llegan los centuriones y le dicen el emperador ha definido tu muerte. Y Séneca con una cierto sarcasmo pregunta, ¿a qué hora es la cena? Y todos los familiares se ponen a decir, por favor, están diciendo que vas a morir. Y dijo, cuando tengo hambre, comeré, y cuando tenga que morir, moriré. Y la segunda parte de la historia dice lo siguiente, el emperador cree que tiene poder sobre mí, porque cree que le tengo miedo. Yo desde el momento en que dejo de tener miedo, él deja de tener poder sobre mí. ¿Cuál es el paradigma un poco de esta historia? Que muchas veces pasa lo mismo con nuestras dificultades o patologías mentales. Muchas veces creemos que la depresión, la ansiedad o el estrés tienen poder absoluto sobre nosotros. Pero si precisamente nos atrevemos a enfrentarlos, créanme que el fantasma va a parecer mucho más pequeño que aquello que se ve. Y desde esa perspectiva, él nos enseña a aprender a ser señor de uno mismo. Yo sé que en la actualidad, en esta sociedad líquida que planteaba Bauman, pareciera ser que el hombre es frágil, la mujer es frágil, todo es frágil. Pero si nos damos cuenta, hemos perdido mucho de nuestro vigor. Vigor porque hemos perdido nuestros códigos, hemos perdido nuestros valores, no nos atrevemos a tomar posición en cualquier tipo de tema y pareciera ser que el relativismo va venciendo. Y nos damos cuenta que en el fondo ese relativismo nos va haciendo cada vez más débiles y hoy cada vez más enfermos. Voy a avanzar un poco más. Esto lo voy a adelantar directamente porque quiero pasar a Marco Aurelio, este emperador romano, que cualquiera diría pareciera ser que tendría todo resuelto. Pero en la clave de Marco Aurelio, él planteaba lo siguiente: memento mori. Esta historia del memento mori es muy interesante. ¿Por qué? Porque cada vez que un general romano ganaba alguna campaña en la ciudad eterna, lo venían a victoriar. Y arriba de su carro, siempre ponían un esclavo atrás, el cual sostenía la corona de laurel, para que todo el mundo lo reconociera como el gran vencedor. Pero la gracia era lo siguiente, que ese esclavo no solo tenía la labor de mantener esa corona de laurel, sino que era repetirle una y otra vez, memento mori, recuerda que morirás. Todo lo que tú estás viendo, todo pasa. A uno dirá, pero ¿y eso de qué nos puede servir para una salud mental? Y la perspectiva no es la perspectiva simple o directa que uno dice, pareciera ser que nos tenemos que fijar en que vamos a morir. No, porque precisamente el aprender y el saber que vamos a morir nos enseña a mejor vivir. Y si volvemos a mirarlo desde la perspectiva de las enfermedades mentales, especialmente la depresión y la ansiedad, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido muchas veces esos episodios en los cuales perdemos nuestra vida, perdemos nuestros tiempos, perdemos nuestra familia, nuestros amigos, nuestros trabajos, porque simplemente nos estamos mirando a nosotros mismos y dejamos que la vida pase y se nos pase, y en vez de vivir, solo existimos? Avanzaré un poco más. Luego de Marco Aurelio, hay un autor que me interesa tocar, que es Cicerón. Y Cicerón, ¿me ayuda con Cicerón? Y Cicerón, lo interesante de él es que él plantea que la virtud de la persona es la que precisamente es el instrumento más práctico para lograr esa felicidad y ese sentido. No somos felices en la medida que tenemos, no somos felices en la medida que pensamos, somos felices en la medida que hacemos.
Y esto es interesante plantearlo, ¿por qué? Porque vuelvo de nuevo al paradigma de estas enfermedades de depresión, ansiedad y estrés. Si en el fondo escarbamos, ¿qué es lo que hay debajo? Es generalmente un sentimiento profundo de inutilidad. Me siento mal porque pareciera ser que no importa para nadie. Me siento mal porque pareciera ser que no logro controlar lo que va a ocurrir en el futuro. Me siento mal porque pareciera ser que no logro responder a las presiones del trabajo. Pero aquí viene lo importante. ¿En dónde está nuestra valía? ¿En dónde está nuestro valor? ¿En los títulos que tenemos? ¿En el dinero que poseemos? ¿O en nuestra belleza? Nuestro valor está precisamente en nosotros. Y aquí viene lo importante. Lo importante está que en esta vida podamos hacer lo mejor posible. Y precisamente esa utilidad es la que nos da el sentido. Deja de ser útil y el vacío llegará a ti. Voy a avanzar un poco porque después de estos 4 grandes pensadores estoicos, pero parece ser que es una clase de filosofía. ¿Dónde está la ciencia o la psicología? Y aquí quiero llegar derechamente a estos 2 autores actuales que hicieron el juego de poder traducir a un lenguaje actual aquello que en la antigüedad nos habían transmitido. Y me refiero específicamente a Aaron Beck. Y Beck, que fue el padre fundador de la terapia cognitivo-conductual, he planteado lo siguiente. Él se dio cuenta que muchas de nuestras enfermedades o de nuestras dificultades en la vida se generaban precisamente por la producción de pensamientos, pero no cualquier tipo de pensamiento, sino que pensamientos que nos generaban una distorsión. Y es interesante plantear que él decía que la dificultad a veces no está en el hecho mismo, la dificultad está en la interpretación que nosotros le damos a un hecho. Entonces, precisamente Beck, en su terapia, planteaba de que el quid de la sanación de una persona es ayudarle a pensar de manera correcta, a mirar con otras perspectivas sus dificultades, y la persona por sí misma, y aquí hago un link que es muy interesante, tal cual como Sócrates con su mayéutica, ayudar que la persona por sí misma, por su modo de pensar, por su modo de pensarse, pudiese encontrar la sanidad en él. Voy a avanzar más rápidamente a Ellis. ¿Y por qué quisiera terminar con Ellis? Ellis también, tal cual como ve, dio un aporte a la terapia como sanación, como instrumento de sanación para las personas. ¿Y cuál fue ese? Que precisamente dijo, está muy bien ayudar a las personas a pensar bien, está muy bien ayudar a las personas a sentir mejor, pero es esencial que las personas aprendan a actuar de manera correcta. Y esto, el tipo de terapia que Ellis planteó, fue lo que se llama la TREC, la terapia racional emotiva conductual. Él dijo, ¿qué ocurre si a un paciente, a una persona, con un cuadro ansioso, con un cuadro depresivo, con un cuadro de estrés, en vez de tratarlo como alguien deficiente, en vez de tratarlo como alguien discapacitado, nos atrevemos a despertar en la persona el deseo de ser mejor, el deseo de salir por sí mismo? Y eso se conecta con lo que hablábamos al principio del concepto de las virtudes estoicas. El estoico en sí es feliz en la medida en que su actuar es correcto. En el fondo, él plantea, las personas se van a sanar por sí mismas cuando tengan un sentido de vida, un objetivo de vida, cuando le encuentren precisamente una meta a la vida. Recuerden un poco lo que planteamos al principio sobre el tema del teocentrismo, antropocentrismo y luego el egocentrismo. Hemos perdido precisamente nuestro centro porque no hemos puesto nosotros egoístamente al centro. No nos damos cuenta que muchas veces nuestra vida cobra sentido cuando dejamos de pensar en nosotros y comenzamos a servir a otros. Y ahí está la clave de Ellis en relación al tema de la virtud y el tema de la sanación terapéutica.
Voy a cerrar. Excelente. Yo simplemente hoy quisiera compartirles lo siguiente. Muchas veces las personas buscamos respuestas y muchas veces creemos que las respuestas vienen de manera mágica, de manera rápida, y no nos damos cuenta que las respuestas más esenciales están en nosotros mismos. Humildemente pienso que la terapia cognitivo-conductual, humildemente pienso que quizás estas filosofías antiguas dan respuestas consistentes a nuestras necesidades de hoy. Muchas veces no hay que crear nada nuevo, lo que hay que hacer es poder resaltar aquello que ya se hizo. La interioridad nos va a ayudar a poder ser hombres y mujeres un poco más sólidos en la vida, pero esa solidez necesita de un trabajo, necesita de valores, necesita de actitudes, necesita de posiciones. Y creo que en este caso la filosofía estoica nos puede dar buenos y grandes elementos para poder llegar a esa sanidad. Mil perdón por haber sido tan rápido, pero por lo menos espero que haya servido de algo lo que les compartí. Que tengan buenas noches.